En preescolar, los lenguajes van más allá de las palabras. También son gestos, dibujos, sonidos, movimientos y emociones. El campo formativo Lenguajes busca que niñas y niños se expresen, comprendan el mundo y se conecten con su comunidad a través de distintas formas de comunicación. En este video conocerás los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que permiten a los pequeños comunicarse, crear y compartir desde lo que son, sienten y viven. Este campo nos habla de cómo los lenguajes son formas sociales y cognitivas que nos ayudan desde que nacemos a expresar lo que sentimos, lo que conocemos y lo que nos gustaría conocer. Son herramientas esenciales que nos ayudan a comunicarnos, a convivir, a aprender. Y esto se da a través de distintas formas como el lenguaje oral, los lenguajes artísticos, el lenguaje escrito, los lenguajes gestuales y los lenguajes visuales y sonoros. Con ayuda de estos lenguajes, niños y niñas pueden compartir ideas, emociones y construir significados de su comunidad. Este campo busca que niñas y niños amplíen sus formas de expresión y desarrollen su creatividad e imaginación. El aprendizaje se da a través de la interacción con otros y con ayuda de los lenguajes como el español, las lenguas indígenas, la lengua de señas mexicana, el inglés y los lenguajes artísticos. Finalidades del campo formativo. Este campo tiene 4 finalidades principales. Desarrollar la identidad para permitir que niñas, niños y adolescentes expresen su forma de ser en el mundo, reconociendo y valorando la diversidad cultural, lingüística, de género, con capacidades e ideas. Número 2. Apropiarse de formas de comunicación. Usar la oralidad, la lectura, la escritura, la percepción y la creación artística para comunicar de forma libre, creativa y con sentido. Número 3. Disfrutar y comprender el arte. Acercarse a expresiones culturales y artísticas para apreciarlas, interpretarlas y generar vínculos emocionales con ellas. Por último, diversificar formas de aprendizaje. Utilizar experiencias estéticas y artísticas como medios alternativos para comunicar ideas, sentimientos y pensamientos. Especificidades para la fase 2 en preescolar. En preescolar, se espera que niñas y niños exploren y usen distintos lenguajes para expresarse, compartir cómo ve el mundo e interactuar con los demás. Lo hacen principalmente a través del juego, el arte, la conversación y la observación de su entorno. Es fundamental que se expresen en su lengua materna, ya sea español, una lengua indígena, de señas o extranjera, y que reconozcan y valoren la diversidad lingüística del país. A través de la convivencia enriquecen su lenguaje oral, aprenden nuevas palabras y estructuras y comienzan a jugar con el lenguaje. También se promueve el uso combinado de lenguajes, como hablar mientras se gesticula, dibujar historias o mezclar música y movimientos para contar algo. Se fomenta la creatividad y la libre expresión, garantizando la participación equitativa de todos. El acercamiento al lenguaje escrito se da de forma natural, a partir del interés por leer y escribir, utilizando recursos propios como dibujos, letras o bien, ya sean símbolos. Poco a poco van comprendiendo los textos, sus funciones y se apropian del gusto por la lectura y la escritura como parte de su vida. Contenido. Comunicación oral de necesidades, emociones, gustos, ideas y saberes desde una perspectiva comunitaria. Este contenido busca que las niñas y los niños expresen lo que sienten, necesitan, piensan o saben, utilizando distintas formas de comunicación que hayan aprendido en su entorno. Esto puede incluir hablar, usar gestos, hacer señas, utilizar sonidos o movimientos del cuerpo. Lo importante es que el lenguaje no solo es verbal, también se comunica con el cuerpo y la cultura. El primer PDA es que el niño emplea palabras, gestos, señas, imágenes, sonidos o movimientos corporales que ha aprendido en su comunidad para expresar lo que siente, necesita o piensa. El segundo PDA nos dice que reconoce cuando juega y convive con otros niños. Él reconoce que cada quien se expresa desde lo que ha vivido y de lo que lo rodea. El tercer PDA nos dice que aprende a esperar su turno cuando conversa con sus compañeros o cuando juega con ellos, mostrando respeto por las ideas de los demás. Contenido.
narración de historias mediante diversos lenguajes en un ambiente participativo y cultural. Este contenido busca que las niñas y los niños se familiaricen con las historias, cuentos, leyendas o relatos y aprendan a contarlas ya sea con palabras, dibujos, dramatizaciones, etc. Se trata de acercarlos a la cultura oral y escrita, permitiendo que compartan sus emociones e interpretaciones. El primer PDA evoca y narra fragmentos de leyendas, cuentos o relatos que ha escuchado y expresa las emociones que le generan. El segundo PDA nos dice que describe personajes o lugares de esas historias y los conecta con su propia comunidad o entorno. Y el último PDA nos dice que explica lo que entiende de las historias que escucha o conoce. Recursos y juegos del lenguaje para enriquecer la expresión oral y rescatar las lenguas de la comunidad. Aquí se promueve el uso de juegos de palabras, rimas, adivinanzas y canciones tradicionales. A través de estos juegos se fortalece la capacidad oral, se amplía el vocabulario y se valora la riqueza lingüística de la comunidad. El primer PDA es que el niño participa con entusiasmo en juegos de lenguaje de la tradición oral de su familia o comunidad. El segundo PDA es que el niño al jugar combina recursos como el ritmo, el tono, el movimiento corporal o los gestos para expresarse. Y el tercer PDA es que el niño se interesa por palabras nuevas y pregunta por su significado. Reconocimiento y aprecio de la diversidad lingüística. Este contenido busca que los niños comprendan que no todas las personas se comunican de la misma forma. Algunos hablan diferentes lenguas, otros usan señas y todas son válidas. Esto fomenta el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural. Su primer PDA es que el niño reconoce que hay personas que hablan lenguas distintas a la suya. El segundo PDA es que el niño identifica diferentes formas de lenguaje a su alrededor, ya sea oral, escrito, señas, símbolos, etc. Representación gráfica de ideas y descubrimientos. Aquí se busca que las niñas y los niños empiecen a entender que los textos escritos tienen un propósito a través de la observación de cuentos, carteles, letreros, como otros. Comienzan a interpretar lo que dicen aún sin saber leer formalmente. Su primer PDA es que explora textos de su casa o escuela y trata de entenderlos a través de imágenes y símbolos. Su segundo PDA es que relaciona lo que ve en los textos con su vida cotidiana y experiencias. Contenido. Expresión de emociones y experiencias con recursos gráficos y artísticos en igualdad de oportunidades. Este contenido permite que los niños representen cómo se sienten o qué han vivido usando dibujos, colores, formas o cualquier expresión artística. Es una forma libre y respetuosa de expresar su mundo interior. PDA. Utiliza el dibujo y otros lenguajes artísticos para mostrar cómo se siente o lo que ha vivido. PDA número 2. Escucha y observa con atención lo que sus compañeros expresan y comentan sobre lo que sienten. Y por último, el tercer PDA explica sus emociones y vivencias a través de su producción gráfica. El siguiente PDA nos habla acerca de las producciones gráficas con intención comunicativa y social. El objetivo de este contenido es que los niños y niñas comuniquen algo a alguien a través de marcas propias, de escritos y se vayan familiarizando con la lectoescritura. Tenemos 4 PDA en este contenido. El primero nos habla de cómo los niños comprenden que los dibujos y los escritos nos ayudan para expresarnos con los demás. El segundo PDA nos habla de cómo el niño va a elaborar avisos con mensajes dictados para lograr algún propósito. El tercer PDA nos habla de cómo el niño va a reconocer su nombre y el nombre de objetos en su escuela y en su casa. Y el último PDA nos va a hablar acerca de cómo los niños y niñas van a encontrar similitudes en su nombre y en el de sus compañeros a través de los sonidos o de las letras. El siguiente contenido tiene por nombre el reconocimiento de las emociones y las ideas a través del arte, la cultura y la naturaleza. Aquí se busca que los niños observen las manifestaciones artísticas y expresen lo que sienten. Se trata de desarrollar su habilidad de sensibilidad y que empiecen a reconocer las emociones por sí mismos. El primer PDA nos habla de cómo los niños y niñas van a describir
los colores, las texturas, las imágenes de lo que observan. El siguiente PDA nos habla de que los niños y niñas van a expresar lo que le provocan estas manifestaciones, si le gustan, si le desagradan, si le asombran. El último PDA nos habla de que los niños y niñas van a interpretar las manifestaciones culturales, a bailar, a cantar, a pintar, etc. El último contenido nos habla acerca de la producción de creaciones creativas con elementos artísticos. En este contenido los niños y niñas pueden echar a volar su imaginación, pueden ser más creativos y explorar su comunidad a través del arte. El primer PDA nos habla acerca de que los niños y niñas van a jugar y experimentar con los materiales artísticos. El segundo PDA nos habla acerca de que niños y niñas van a contar a través de un dibujo algún acontecimiento de su vida. Y el último PDA nos habla acerca de que los niños y niñas van a mostrar un interés hacia el arte de sus compañeros.